Hablando de Cuba, desde la Patagonia chilena a la mayor de las Antillas, un programa de palmas y cañas de collar. Porque sabemos la fuerza con que podemos contar, por eso y por otras cosas, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Estimados auditores, tengan ustedes muy buenas tardes. Este viernes, los 5 héroes cubanos visitaron la comunidad boliviana de La Higuera, donde el 9 de octubre de 1967 fue asesinado el guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara. Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y René González, conocidos como Los Cinco, y el coronel Orlando Cardoso Villavicencio, todos héroes de la República de Cuba, rindieron homenaje al insigne guerrillero en el penúltimo día de su visita al país. Más tarde, rodeados por integrantes de las misiones cubanas en el país y decenas de médicos bolivianos graduados en la isla, recorrieron el sitio donde estuvo enterrada Tania la guerrillera y también depositaron una ofrenda floral. Visitaron además el monumento al Che y sus hombres en Valle Grande en un acto multitudinario en el cual Ramón Labañino enfatizó en la trascendencia del jefe guerrillero y en la importancia de que las presentes generaciones conozcan su legado. El Che fue capturado en la quebrada del Yuro el 8 de octubre de 1967 y trasladado a la escuela de La Higuera, donde a la mañana siguiente, por orden de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, fue asesinado. Su cadáver fue enterrado en secreto en las cercanías de la pista aérea de esta ciudad, donde permaneció durante 30 años antes de ser llevado a la ciudad cubana de Santa Clara. Con esta noticia comenzamos nuestro programa de hoy y les invitamos a compartir información y música de la mayor de las Antillas. Con un torrente de fuego, pero jamás la palabra y menos el pensamiento. Que pare un momento el son, que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. Que siga el son. Puede que tu carne humana no resistiera el acero, pero el acero tampoco puede resistir tu ejemplo. Que pare un momento el son, que enmudezca la palabra para escuchar el latido del Che Guevara. Que siga el son. Grande has nacido, aunque digan que estás muerto, solo así nacen los hombres para la historia y el tiempo. Que pare un momento el son para enjugar una lágrima de pólvora por Che Guevara. Que pare el son. Aniversario 147 del levantamiento de la de Majagua, Santiago de Cuba. Al conmemorarse este 10 de octubre
el aniversario 147 del levantamiento armado de la de Majagua, las Fuerzas Armadas Revolucionarias rindieron homenaje al héroe nacional José Martí y al iniciador de las luchas independentistas cubanas, Carlos Manuel de Céspedes, en el cementerio Santa Efigenia de esta ciudad. En tributo al apóstol, se depositaron ofrendas florales a nombre del líder de la revolución, comandante en jefe Fidel Castro, del presidente de los consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro, de los consejos de Estado y de Ministros y del pueblo de Cuba, en el mausoleo donde reposan sus restos. Por su parte, en homenaje al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, un destacamento de ceremonias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias colocó, a título del pueblo de Cuba, una ofrenda floral al pie del conjunto escultórico que, escoltado por la enseña nacional, la bandera del 10 de octubre y palmas reales, guarda sus restos. Carlos Manuel de Céspedes,
padre fundador de la nación cubana. Un artículo de Roberto Hernández Suárez, máster en Ciencias e investigador del Instituto de Historia de Cuba. El padre de la patria nació en Bayamo el 18 de abril de 1819 y al momento de proclamar la independencia contaba con 49 años de edad. Según relatan algunos de sus correligionarios y allegados, poseía una vasta cultura, era licenciado en Derecho, gozaba de una recia y carismática personalidad y tenía un valor personal a toda prueba, demostrado en diferentes circunstancias antes del alzamiento. Sus biógrafos apuntan que fue en España donde comenzó a manifestar sus primeras inquietudes políticas, participando en la conspiración para derrocar al general Espartero, quien, por recibir los favores de Isabel II, gobernaba tras el trono, y que en la península también compartió ideas y actividades revolucionarias con el militar español de pensamiento liberal Juan Prim. Por estos años, de 1840, Céspedes, estudiante de Derecho de la Universidad Literaria de Cervera, Barcelona, se sumó a las milicias ciudadanas con el grado de capitán. El investigador Rafael Acosta de Riva, valorando al joven Céspedes a su regreso de Europa, precisa: ya no es el mismo joven provinciano que partió a completar sus estudios de abogado del reino, como se decía entonces. Es un mozalbete que ha sido tocado por el desarrollo de la modernidad, por el debate de las ideas, por el liberalismo que, junto al impetuoso desarrollo capitalista, conduce a la mayor parte de los países visitados por sendas de crecimiento acelerado. Regresa a una colonia con un vetusto sistema de plantaciones y con la esclavitud como mácula moral y evidente freno económico al desarrollo capitalista. El contraste no puede ser más escandaloso. Céspedes, imbuido de esa experiencia y de los conocimientos adquiridos en Europa, desde su llegada a la isla vivió momentos políticos de suma gravedad como fueron los intentos de invasión que desde los Estados Unidos protagonizó Narciso López, que culminaron con la muerte de este último, su destierro y prisión en Santiago de Cuba en los primeros años de la década del 50 y la agudización de las contradicciones con la metrópoli en temas económicos y políticos que demostraban que las reformas no eran la vía para solucionarlos. Este contexto lo llevó a unirse a las actividades conspirativas encabezadas por Francisco Vicente Aguilera, quien junto a un grupo importante de patriotas había comenzado a fraguar la idea de iniciar un levantamiento armado para expulsar a España de Cuba. Durante el proceso conspirativo, Céspedes se percató de que la isla se encontraba en una coyuntura histórica excepcional para iniciar la insurrección. Eran tiempos de efervescencia política en España, al calor de la asonada militar que derrocó a Isabel II y dio paso a un gobierno provisional de corte liberal en la península. Estos acontecimientos favorecían en la isla a las fuerzas patrióticas de ideas independentistas que conspiraban desde 1867. La crisis de poder por la que atravesaba España no podía soslayarse por constituir una premisa de gran peso al estar sus principales dirigentes envueltos en una revuelta interna. Es por ello que Céspedes, a pesar de no haber logrado consenso para iniciar un levantamiento armado de forma simultánea, propuso adelantarlo en la reunión efectuada el 6 de octubre en la finca El Rosario. Allí fue elegido jefe único con plenas facultades para dirigir la guerra. La convocatoria de Céspedes de adelantar el levantamiento tuvo un respaldo inmediato, a pesar del fracaso de ocupar el poblado de Yara. Acto seguido, se incorporaron nuevas fuerzas, se ocupó Barrancas y exactamente a los 10 días se comenzaba la guerra, se conquistaba la ciudad de Bayamo. En las semanas siguientes, la insurrección se extendió a una gran parte del Valle del Cauto y simultáneamente a las jurisdicciones de Jiguaní, Santa Rita, Baire, Las Tunas, El Dátil y Guayacán del Naranjo. También se conocía de la presencia de tropas insurrectas en Gua, Jibacoa, Portillo, El Hormiguero, Baire, Cerro Pelado, El Cobre y Barrancas. El ejemplo se extendió a Camagüey, que se levantó en armas el 4 de noviembre en Las Clavellinas y llegó a los villaclareños, quienes se incorporaron a la insurrección el 6 de febrero de 1869 con 4.000 hombres y proclamaron la independencia de España. Las ideas políticas, éticas, morales y revolucionarias de Céspedes y de los hombres que lo acompañaron en la lucha
quedaron reflejadas en el acta que se levantó en la mencionada reunión y retomadas después en el manifiesto que se dio a conocer en Demajagua con el estallido revolucionario el 10 de octubre de 1868. En este documento se anunciaba el comienzo de una guerra justa, anticolonial y antiesclavista, y además se exponían las causas políticas, económicas y sociales que justificaban la decisión de recurrir a la lucha armada para eliminar la dominación colonial. Asimismo, se dio a conocer el proyecto político que rompía con las ideas reformistas, anexionistas y autonomistas para lograr simultáneamente, con la liberación nacional del yugo español, la abolición de la esclavitud. El 10 de octubre abrió una época de revolución política y social en Cuba. La proclamación del inicio de la lucha armada como la vía para obtener la independencia, con los recursos y fuerzas internas, sin presencia de tropas extranjeras y con el propósito de eliminar la esclavitud, constituyó en el plano estratégico, sin lugar a dudas, el aporte más significativo del pensamiento político-militar de Carlos Manuel de Céspedes. En Bayamo se instituyó la forma militar de gobierno, homologándose el mando supremo del gobierno provisional revolucionario con la máxima autoridad colonial de la isla. Sobre la decisión de nombrar a Céspedes general en jefe, José Martí expresó que tanto Céspedes como quienes lo eligieron pensaban que la autoridad no debía estar dividida, pues la unidad de mando era la salvación de la revolución, ya que la diversidad de jefes, en vez de acelerar, entorpecía los movimientos. Él tenía un fin rápido, la independencia. La decisión tomada por los patriotas orientales de mantener el poder político y militar en una sola persona para dirigir la insurrección no fue aceptada por los patriotas camagüeyanos, al considerar que se había establecido una dictadura en el departamento oriental y por tal razón no aceptaron su jefatura. Esta posición constituyó el primer obstáculo que debió enfrentar la insurrección en esos primeros meses e imposibilitó su generalización a otros departamentos. Después de la pérdida e incendio de Bayamo, Céspedes, con el objetivo de buscar la unidad y salvar la revolución, cedió a las exigencias del Comité de Camagüey y aceptó en Guáimaro la constitución de un gobierno republicano en abril de 1869. Por sus innegables méritos acumulados al frente de la insurrección desde el mes de octubre, Céspedes fue proclamado presidente de esa república. José Martí, al reflexionar años después sobre los hechos trascendentales de la guerra iniciada el 10 de octubre de 1868, escribió en sus notas con respecto a la Asamblea de Guáimaro. Hubo en Guáimaro junta para unir las dos divisiones del centro y oriente. Aquella había tomado la forma republicana, esta la militar. Céspedes se plegó a la forma del centro. No lo creía conveniente, pero creía inconvenientes las disensiones. Sacrificaba su amor propio, lo que nadie sacrifica. Los dos tenían razón, pero en el momento de la lucha, la Cámara la tenía segundamente. Con Céspedes nació de las entrañas del pueblo un nuevo tipo de ejército en la escena política de Cuba, una institución armada destinada a dar cumplimiento al proyecto político proclamado en Demajagua y, por tanto, la antítesis del ejército colonial creado para defender y proteger las cuantiosas riquezas e intereses de la metrópoli y de la oligarquía peninsular y criolla
lo cual incluía la permanencia de la esclavitud. Al ejército libertador podía integrarse cualquier ciudadano del país, independientemente de su clase social, color de la piel y nacionalidad. Solo se exigía un compromiso: combatir con las armas en la mano al colonialismo español y luchar por la total independencia de la isla. Este ejército fue la primera institución genuinamente cubana creada por la Revolución bajo la dominación colonial, y por lo tanto se convertiría desde ese momento y por siempre en centinela insomne de la soberanía y la independencia de Cuba. Su fundador y primer general en jefe fue el abogado bayamés Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Con él también nació el himno y la bandera independiente de la patria frente al himno y la bandera española, e irrumpió el periódico El Cubano Libre, primer periódico independentista publicado en Cuba. Céspedes, quien desde el 10 de octubre de 1868 ocupó el mando político-militar de la Revolución hasta su deposición por la Cámara de Representantes en 1873, enfrentó a 4 capitanes generales con una larga hoja de servicio militar y experiencia combativa: los tenientes generales Francisco Lersundi y Ormaechea, Domingo Dulce y Garay, Antonio Fernández Caballero de Rodas y Blas Villate de la Hera. Todos ellos emplearon sus mejores recursos militares y políticos para tratar de liquidar la insurrección por medio de la violencia, concentrando miles de soldados de tropas regulares y jefes experimentados, o enviando comisiones para intentar lograr la pacificación, pero no consiguieron doblegar la voluntad de Céspedes, que no concebía la paz sin la independencia de Cuba, convicción que defendió hasta su muerte en un fatal y desigual combate el 27 de febrero de 1874 en San Lorenzo. Prueba irrebatible de esta convicción patriótica es su posición frente al enemigo cuando éste toma de rehén a su hijo Óscar para presionarlo. El joven, con 21 años y el grado de teniente, fue hecho prisionero por las fuerzas que estaban bajo el mando del entonces capitán general Antonio Caballero de Rodas, y éste le propuso, a cambio de salvar la vida de su hijo, que depusiera las armas y le garantizaba la salida del país por el lugar que él escogiera. Ante la disyuntiva, Céspedes le respondió en carta del 2 de junio de 1870. «Duro me hace pensar que un militar digno y pundoroso como vuestra excelencia pueda permitir semejante venganza si no acato su voluntad. Pero si así lo hiciere, Óscar no es mi único hijo. Lo son todos los cubanos que mueren por nuestras libertades patrias». Fue por su accionar patriótico, su vertical conducta frente al enemigo defendiendo la independencia, su ejemplo personal en la dirección de una revolución que cambió para siempre el curso de la historia de Cuba, que a Carlos Manuel de Céspedes el imaginario popular le otorgó como agradecimiento el título de Padre de la Patria.
La próxima semana tendremos en Santiago la visita del héroe de la República de Cuba, Fernando González Yort, uno de los 5 patriotas que cumplieron injusta condena por su lucha contra el terrorismo en Estados Unidos y vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, quien asiste al 23º Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. De la participación de nuestra agrupación en las actividades programadas y de los resultados del encuentro les informaremos posteriormente. Bien amigos, hoy nos despedimos, deseando a nuestra ciudad un feliz aniversario y a todos ustedes que disfruten de la tarde y que pasen una feliz semana. Gracias por su compañía. Han escuchado Hablando de Cuba, un programa de Palmas y Cañas de Coyhaique. Amigos, nos encontramos la próxima semana. Porque tenemos razones de sobra para triunfar. Con bloqueo, sin bloqueo, Cuba va, Cuba va. Cuba va, Cuba va, con el esfuerzo más puro. Cuba va, eso es seguro. Porque no hay ricos ni pobres, porque sabemos luchar, porque sobre el entusiasmo Cuba